Yo había participado una vez en el Arquisur que tocó en Santiago hace unos años atrás. Y bueno, lo primero es lo interesante y lo extraordinario del evento, eh, contar a estudiantes, profesores, decanos, etcétera, a discutir y a pensar el futuro de las universidades públicas. Nada, me parece extraordinario como escenario. Y luego encontrarse con una ciudad también que acoge esto en este espacio, en otros más, en el museo que estuvimos ayer. Em, una ciudad que tiene mucho también de común con algunas de Santiago y que San Bernardo, me imagino, algunas como del pericentro que tienen, me refiero como pues, todavía construcciones en acequia, bordes de río, lo hace bellamente familiar. Y bueno, y aparte de eso, la hospitalidad de los santafesinos ha sido extraordinaria, la gente nos ha tratado muy bien, los colegas que he conocido, muy generosos, así que ha sido todo bueno, todo positivo. Mira, adentrándonos un poco en el tema de la arquitectura, yo escuchaba la charla y un poco estábamos leyendo como característica de la arquitectura chilena, pensar en los sismos, pensar en los terremotos, pensar en el entorno, pero no como para confundirse en el entorno, sino para sobrevivir el entorno. Claro. Mira, estas observaciones no son mías, mucha gente las ha pensado antes. Hay una reflexión de un profesor muy importante chileno que se llama Fernando Pérez, Premio Nacional de Arquitectura, profesor de la Universidad Católica, que justamente varias veces se ha preguntado sobre el rol que tiene la estructura de los edificios en Chile y que muchas veces, incluso llegan a, por ejemplo, muchas veces a hacer el 40-45% de la inversión, mantenerse en pie, digamos, ¿no? Y muchas veces como ese capital, digamos, de diseño no se ocupa, o se tapa, se forra, se esconde, o simplemente pasa inadvertido como estrategia. Entonces, tomar como estrategia, como aliado, un porcentaje tan importante de la inversión, ¿no? Que en consecuencia va a ser hecho con materiales nobles, me parece que es una buena idea al final. Porque al final te permite trabajar desde una condición que va a ser bastante imperecedera, que no va a sufrir transformaciones en el tiempo. eh, Podrán cambiarse los usos, podrán cambiarse algunas cosas, pero la estructura, la idea es que siempre siga en pie. Y pensar también en esa condición respecto a la transformación que van a ir teniendo los edificios en el tiempo. En Europa ya muchos piensan que ya no es, algunos profesores, que ya no es bueno construir incluso. O sea, hay que solamente ocupar lo que ya está construido y eso involucra dejar solo la estructura en pie. Entonces, ¿cuál estructura en consecuencia va a ser más fácil de sobrellevar para alojar vivienda, equipamiento, etcétera? Entonces, diseñar una estructura como si fuera arquitectura o una arquitectura como si fuera estructura, como un binomio, me parece que es una cosa bien interesante y sugerente, sobre todo en un territorio como el chileno. Bueno, ¿y cómo es el caso de tu arquitectura? Porque mostraste ejemplos en la charla, ese teatro, esa construcción donde, para hacerlo más liviano, haces la estructura fuerte de hormigón y después una cobertura o una construcción más liviana en madera. Lo que pasa es que, claro, ahí hay que, yo creo que saber elegir como los ingredientes adecuados y como si fuera un técnico de fútbol, colocarlos en los mejores lugares para hacerlos rendir de manera más óptima. El problema del sismo fundamentalmente en el suelo al final. Cuando uno tiene una construcción de cierto peso, es bueno darle ese rol al hormigón. O sea, decirle, mira, aquí tú eres bueno, trabaja en este punto. En el caso de la casa, por ejemplo, que mostré, hasta los 2 días volvió. Se establece como un corte horizontal y se define esa cota como elemento que establece un contacto con el suelo. ¿Entiendes? Hay otras que son más chiquititas, que son puntos episódicos. Pero básicamente entender que hay materiales y materiales. El hormigón es bueno para resistir el contacto con el suelo, la erosión del suelo, el contacto con el agua y los empujes, si tú ocupas muros, ¿no? Y después de una cierta altura pueden aparecer otros, el acero, la madera, mezclas de los dos, etcétera. Y eso al final es una idea complementaria a la que te mencioné anteriormente, ¿no? De saber entender con cuáles elementos soy capaz de aliarme para llegar a un mejor resultado. No soy tan partidario de los proyectos como absolutos, enteros en hormigón, enteros en madera, enteros en acero. Creo que es más sensato pensar de que hay materiales para cada cosa y que en la medida que uno los disponga de una manera estratégica y exude sus propiedades. Creo que esa palabra es bien fundamental en entender de que el rol que asume dentro del edificio sea capaz de ser comunicada, ¿no? Eh, de ser puesta en evidencia, ¿no? Eso es una cuestión que no es fácil, pero que
pero que el diseño puede hacerlo. Hay una diferencia, creo yo, entre el diseño ingenieril, que es 100% razón, 100% pragmatismo, y el arquitectónico que permite esa manipulación, en la que hablaba al inicio. Si decido poner un pilar, dos, cuatro, al final hay una decisión que pueda establecer un enmascaramiento, mentir sobre una cosa para enfatizar otra, ocultar una para enfatizar otra. Y eso es diseño al final, es diseño arquitectónico, ¿no? En esa decisión. Y es que ahí creo que hay una oportunidad fantástica. Y completo la idea con lo siguiente, que a mí en general me cuesta mucho decidir sobre formas, ¿ok? O sea, qué forma es mejor que otra. Cuando hay una pequeña certeza, aunque sea ingeniería o matemática, te permite al menos determinar con mayor juicio, con alguna precisión, cuál es más idónea y cuál es mejor. ¿Me entiendes? Vos decías que, bueno, comentábamos que en Chile se construye pensando en el sismo, pensando en esta sobrevivencia a la naturaleza. Y antes estuvimos hablando con otros representantes que han venido a visitar en el marco de la Arquitectura de la Ciudad y hablan de que las construcciones y el modo de construir y discutir era muy parecido con el que teníamos aquí en Argentina y en Santa Fe. ¿Qué diferencias y qué similitudes has encontrado vos que venís de otra realidad? Eh, Mira, probablemente en los problemas más técnicos uno puede encontrar algunas diferencias, porque de repente pasa que, por ejemplo, en México la presencia de los cementos es muy buena, de muy buena calidad, por lo tanto, en consecuencia hay muy buenos cementos y muy buenos hormigones. En Chile el hormigón es muy malo, por ejemplo. Pero sí tenemos buenas maderas. Por lo tanto, uno puede sacar como conclusiones y en consecuencia las lecturas técnicas tienen traducciones inmediatas. O sea, uno va a Chiloé y encuentra que es una ciudad entera hecha en madera, claro, es una isla, lejos de todo. Los tipos botaron los árboles y construyeron sus ciudades. De la misma manera México, incluso de la misma manera Santiago. Santiago está construido en hormigón porque es el material técnicamente que cumple las exigencias económicas y las exigencias técnicas, y por lo tanto te vas a encontrar con concreto por todos lados, ¿no? Entonces hay una cierta paleta que define de suyo el material y las posibilidades técnicas que tienen los territorios, ¿no? Y hay otras que efectivamente dentro de la escena contemporánea son relativamente transversales, diría yo, y tienen que ver con las preguntas que se está haciendo el mundo, o sea, que no son únicamente cercanas a nuestra profesión. La sostenibilidad, eh, el problema de la vivienda, y aquí estoy tocando puntos como latinoamericano, el problema de la inmigración. Cuando refiero al problema de la inmigración, no es que no ocurra, es que va a ocurrir y de repente tienen que construir 100.000, 200.000 viviendas en poco tiempo, porque si no lo hace, ese campamento va a ser una bomba de tiempo y en 20, 25 años más va a ser cuna de prostitución, de droga, de asalto, de insatisfacción social, De etcétera, mala vida. de mala vida. Entonces, ¿de qué forma se pueden anticipar esos problemas entregando soluciones? Y hay una cuestión, una variable que latinoamericanamente es bien común. Yo lo he visto en las otras presentaciones, que hay un interés social como generacional por entender que esos problemas hay que darles alguna respuesta. Y eso puede ser de distintos flancos. Lo vi desde el punto de vista más urbano, como lo mencionó Felipe, ¿no es cierto? Del punto de vista quizás más social, como lo hizo la chiquilla brasileña ayer, y yo quizás del punto de vista más constructivo. Pero cada una persigue un fin último que es relativamente parecido. Y eso es lo fascinante al final. Y yo creo que es una cuestión más generacional, que somos todos más o menos de la misma edad y perseguimos un poco el mismo horizonte. Mencionas lo generacional y una cosa que se dio en esta relisura es que los invitados a dar las charlas no son los clásicos o ya instalados grandes representantes de la arquitectura latinoamericana, sino una nueva generación. Eh, Mencionás esto de la preocupación por el sostenimiento, por la sustentabilidad, como algo común. ¿Qué más encontrás en común o diferente, no? Hay una preocupación, yo creo, por entender que hace 20, 25 años atrás la arquitectura gozaba de un cierto fervor, yo me refiero con ello como a nivel mundial, eh, a las obras como exclusivas, al formato del más pirotécnico, si se quiere, ¿no? No quiero llamarlo fenómeno Guggenheim de los años 90, pero sí había un interés como por salir, ser arquitecto y que ojalá me encargaran proyectos emblemáticos para así estampar mi nombre y quedar a perpetuidad. Yo me refiero a que los problemas ahora son mucho más colectivos, por un lado, y en consecuencia son bastante más de entender de que pueden cambiar los requerimientos de los proyectos.
Hoy día puede ser una vivienda, mañana puede ser una oficina puede transformarse en vivienda, en la pandemia ya cosas así pasaron. La posibilidad de transformación, de flexibilidad, de optimización y de racionalidad de los espacios es una condición, yo diría, también bastante transversal. En algunos formatos se ha llegado a entender que simplemente es la proliferación de plantas, de espacios para ser ocupados de muchas formas, ¿no? Em, por otro lado, la sustentabilidad tiene una cuestión muy amplia. Si uno va solamente a a la construcción, no hay nada más agresivo que demoler, por ejemplo. Probablemente o la cuestión más agresiva y que efectivamente mueve la aguja en los indicadores es demoler cosas, obras, edificios, mucho más que poner paneles solares o cosas. Esa cuestión entonces, yo diría que en Latinoamérica estamos buscando no demoler, estamos buscando reutilizar, darle volver a significar los espacios arquitectónicos de muchas formas. Y eso yo lo he visto también en las propuestas de los estudiantes, en discursos de otros colegas en los seminarios, en las presentaciones de los otros arquitectos que vinieron a mostrar su obra. Hay un entendimiento de pensar de que la obra no es perpetua, de que tiene una cuestión como de cierta inmediatez, que va a ser transformada, que probablemente esa transformación tiene que ir de la mano con los tiempos las cosas que nos han pasado a nosotros, en definitiva, cómo capitalizarla y transformar, trasladarla al diseño, me refiero. Y veníamos hablando del plano más profesional, pero alguna característica que tienen en común todos los que han venido de visita es que tienen un vínculo muy fuerte con la universidad y con la docencia, claro. ¿Cómo convive lo profesional con el rol docente y cómo se retroalimenta o no? ¿Y cómo vienen estas transformaciones en la educación? Soy un profesor bastante curioso porque yo hago lo mismo que hago en el taller, en la oficina que en la clase. De hecho, trato de entenderla como si fuera una oficina al final. Y ahí hay una cuestión de confianza, que uno deposita una confianza en el alumno, pero también le plantea las mismas preguntas que tengo yo al final. Em, por ejemplo, ahora estoy trabajando harto con las estructuras más livianas, sobre todo las que se hicieron en los años 60, 70, en los Tensegrity, los trabajos de poste y cable que hizo Piano, Rogers. Hay una generación y un campo de proyectos que me interesa mucho entenderlo. Entonces, los talleres finalmente son trampas para detectar eso. Se le dice, ponte tú, en este semestre estamos haciendo un puente, pero con cable y barra. ¿Ok? Entonces, y bueno, y ahí vienen todas las ideas. Si es un puente con cable y barra, estudia Fuller, estudia las cosas que hizo Piano, las cosas que hizo Rogers, estudia Snorsen y, y aporta tú. ¿Qué puedes aportar tú? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué reflexión tienes? ¿No? ¿Qué cambios puedes hacer? ¿Qué ajustes puedes hacer? ¿Qué te imaginas que puede ocurrir dentro de esto? Que es una estructura que ya está como relativamente probada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si les cambiamos la entrada y la llegada? Si tienen niveles distintos, si necesito poner un programa dentro, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se transforma? Se puede también pensar en la partonomía, que las piezas a lo mejor tengan algo, algún equipamiento, que el tubo en vez de ser un tubo, a lo mejor contenga energía, tenga agua, tenga mobiliario, tenga otras cosas. Y hay preguntas interesantes que son contemporáneas y que la incorporo obviamente como una reflexión que yo tampoco conozco, la respuesta que yo no la conozco. Em, y la vamos trabajando en conjunto. Entonces, más o menos como cada 2 o 3 talleres ya cambia la pregunta. Y si no se vuelve una lata la cuestión. ¿Perfecto? Pero es lo mismo, a lo que voy es exactamente la misma cosa. No hay mucha distancia. Decías que estamos en un periodo de transformación, que hay como una noción común, contemporánea, latinoamericana, y que de alguna manera la profesión es proyectar tanto la docencia como la arquitectura, ¿no? ¿Cuál es la proyección del habitar y de la arquitectura, por ende, en los próximos años, en un contexto donde la única certidumbre es la incertidumbre? Yo soy un convencido de que la única manera de entrenar el pensamiento del arquitecto es con el proyecto. Creo que no hay otra. Porque el proyecto, en la medida que se avanza en él y se van incorporando todas las variables del problema, se hace cada vez más difícil. Y cada vez más difícil llegar a una síntesis como respuesta. Enfrentar la hoja en blanco con las variables de un proyecto que involucra, bueno, el de costos, materiales, estructura, sistemas constructivos, programas, recursos, normativa, etcétera, etcétera. Cuando entran todos los ingredientes, el problema se hace de tal nivel de complejidad que yo creo que es absolutamente necesario que sean los cursos altos de la universidad las que
se hagan responsables de esas exigencias. Y en la medida que tú vas siendo más chico, sean menores. Pero el ejercicio del proyecto creo yo es que el que entrena ese pensamiento. Y aquí voy con esto, que esa manera de pensar finalmente es la que te entrega la herramienta, que es más un pensamiento abstracto para hacer cosas, para proyectar. La figura del proyecto es muy amplia al final, si no solamente hacer edificios, es cualquier cosa que uno quiera hacer es un proyecto, es una manera de estructurar un plan para abordar algo, de un libro, una entrevista, un montaje, una feria. Hacer un proyecto es un pensamiento arquitectónico, ¿me entienden? Entonces, es muy amplio. Dicho eso, la profesión ha tenido también que migrar hacia campos de supervivencia, ¿no? En Chile ocurre mucho de que hay muchos arquitectos y pocas oportunidades, pero para el arquitecto tradicional. Para otros campos hay mucho campo. Entonces, hay que ir a buscar esos campos. Ya lo están los muchachos, muchos de ellos ya los pesquisaron y los conquistaron. Bueno, en mi generación, imagínate que yo salí a comienzos de este siglo. em, Tengo compañeros que trabajan en cine, en cultura, en el mundo de la especificación, muchos que investigan, otros son profesores, algunos otros como yo nos dedicamos al mundo de los edificios del diseño, etcétera, etcétera. Pero el campo es muy amplio. Y dicho eso, el campo es tan amplio y también las necesidades son cada vez mayores. Entonces, yo no veo una discrepancia en esos dos factores. Probablemente nosotros pensamos cómo va a ser el arquitecto aquí 25 años y más o menos uno puede tirar una piedra, pero a que la apunte es una cuestión muy difícil. Por lo tanto, tiene que pensar de manera más abstracta y más abierta, para que esa cosa más o menos pueda tener una respuesta posible, ¿no? La última, y ya con esto te dejamos, te liberamos, para que sigas disfrutando de Pima Santafesina. Gracias. Este ejercicio de proyección, yo sé que vos sos un convencido y un activo eh, presentador de proyectos en los concursos. Eh, ¿Es el concurso una vía como hacia donde pueden ir nuevas generaciones de proyectistas? ¿Es un ejercicio? La primera pregunta, sí, por supuesto. Ahora, en Chile no tenemos la figura del concurso como institución. Eh, la figura del concurso es más sí, un acto deliberadamente voluntario. O sea, yo quiero compulsar, por ejemplo, la refacción de esta estación y tiene que venir una persona y hacerla de manera voluntaria. Y eso es un problema, ¿no? Para los arquitectos, para nuestro gremio, porque finalmente esa figura se ha sustituido por una que se llama la licitación, ¿ya? Que involucra muchas más componentes. No está solamente el proyecto de arquitectura, sino que tiene componentes económicas, componentes administrativas, y eso al final lo hace más complejo. No importa solo el proyecto, y tiene una desventaja muy, muy alta, que por ley el jurado son los mismos funcionarios de los ministerios. Entonces, no hay gente idónea para evaluar proyectos, o no hay gente especialista, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy complicado. Entonces, la figura del concurso en Chile es un acto como de rebeldía de algún mandante que quiera entregarle a la ciudad un patrimonio futuro, ¿entiendes? Pero sin embargo, dicho todo lo anterior, que era pues, más o menos para aclarar el escenario, obviamente el concurso ha sido siempre eso, esa plataforma. Desde que existe, desde el Vigía Brunelleschi ganó la cúpula de Florencia por un concurso y demostró que tenía las ideas y las competencias para poder construir eso que nadie puede construir. Y de ahí, pasando por todos los arquitectos argentinos de los años 50, 60, Teodoro Indotesta con su biblioteca, muchos fueron concursos y se dieron a conocer porque fusiona dos cosas, la oportunidad, pero también la oportunidad con un proyecto emblemático. Y la arquitectura más proyecto emblemático te sitúa ya en una plataforma importante, ¿no es cierto? Ahora, pero yo quizás como última reflexión, eh, mi- no encuentro que sea buena idea tomar el concurso como un deporte, o sea, si hay 10 concursos al año, me presento a los 10 concursos, si hay 20, me presento a los 20, si hay 30. Yo creo que lo más sano y quizás el mejor consejo que le puedo dejar a los alumnos es que antes del concurso tengan un rival al frente, alguien contra quien fugar o deliberar si las cosas lo está diciendo bien o mal. Si ese rival existe y el problema existe, el concurso es un medio para testear eso y no un fin. ¿Entiendes? Cuando el concurso se vuelve un fin en sí mismo, es mucho más fácil caer en lugares comunes y en cosas más o menos triviales. Ah, voy a hacer esto porque lo hicieron los tres anteriores que ganaron, hicieron una cuestión parecida, por lo tanto me van a elegir. No, eso es un error porque estamos haciendo ninguna contribución. Y yo te lo digo de manera personal porque cuando empecé a hacer muchos concursos, nos iba bien
pero también uno caía en torpeza, y torpezas que después me daba cuenta cuando el concurso de repente lo había ganado o lo habíamos perdido. Dije, qué peligroso esto al final porque te puede dejar atado de mano, ¿no es cierto?, para el futuro y para un proyecto, en algo que tú sabes que está mal, que tiene un error, es decir, en el ADN del proyecto. Entonces, como reflexión empezamos a concursar cuando tuviéramos un problema al frente. Y si este problema estaba presente, el concurso era un medio fantástico para testearle. Excelente, porque es un proyecto grande, de envergadura, que lo iba a testear idealmente un curado idóneo. Entonces, esa es la reflexión que yo puedo dejar, que son de sumo interés, son caminos obviamente para encontrar trabajo de manera democrática y accesible, pero a su vez también son ejercicios que si se reiteran en el tiempo, uno puede caer en lugares comunes y errores. Y para eso lo mejor es situarse 2 pasos más atrás, definir un problema, un rival, un tema, algo con lo cual trabajar, discutir, compartir y ocupar el concurso como un mecanismo para testearlas.